Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno de nosotros, sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La segunda sección del capítulo 1 de Santiago no trata de lo mismo que la primera. La primera trata de cómo enfrentar las pruebas. La segunda sección trata acerca de cómo enfrentar las tentaciones. Es parecido, pero no es igual. ¿Cómo enfrentar las tentaciones? La sección segunda va del versículo 13 al 16, pero me he enfocado solamente en 2 versículos. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios tan bondadoso y tan perfecto, y Él tiene planificada en su mente y en su corazón una estrategia tan buena para que nosotros llevemos a cabo su plan, que el Señor lo que hace es mantenernos informados. Bien, Dios no quiere un pueblo ignorante. Dios quiere un pueblo informado acerca de cómo funciona la vida, de cómo funciona la famosa guerra espiritual. Esa guerra que conlleva mantenernos santos por mientras que la iglesia avanza y las puertas del infierno no pueden con ella. Dios quiere mantenernos informados. Entonces, Dios nos informa acerca de cómo pasar en medio de pruebas, pero Dios también nos informa acerca de cómo pasar en medio de las tentaciones. ¿Por qué razón? Porque si tenemos la información correcta en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a saber cómo movernos en las diferentes situaciones. Cuando no tenemos la información necesaria, estamos como perdidos. Es como cuando somos jóvenes y nuestros padres nos piden que hagamos un trámite, que paguemos la cuenta de la luz. Nos pasan la cuenta, la plata para la micro y nos dicen, bueno, ahora anda, bueno, en este caso anda a Conce, anda a pagar la cuenta. Y uno va con miedo, uno sabe lo que es una cuenta. Algunos se ríen porque se acuerdan de su testimonio. Uno sabe lo que es una cuenta, uno sabe lo que tiene que hacer, sabe que le van a dar una boleta o la cuenta timbrada, pero uno va con miedo porque uno no sabe, o más bien no tiene certeza dónde tiene que bajarse, cuál es la fila que uno tiene que hacer. A lo mejor uno está haciendo la fila en la ventanilla equivocada, a lo mejor uno está haciendo la fila en la ventanilla de información al cliente, y era en caja que uno tenía que hacer la fila. Entonces uno no tiene la información correcta, entonces uno va con miedo y no sabe cómo actuar. Y un trámite que a veces toma muy poco tiempo, a veces uno puede estar toda la tarde intentando descubrir cómo pagar esa cuenta. Entonces Dios quiere que nos informemos, porque si estamos informados vamos a poder pasar en medio de las tentaciones y vencer. ¿Ya? Nunca se olvide de eso, hermano. Necesitamos la información correcta. Por eso usted huya de falsos maestros, huya de falsas doctrinas, porque si tiene la información incorrecta va a perder. Bien. Entonces el Señor nos provee la información acerca de cómo funciona la tentación. Y el Señor va tan al detalle en la información que nos entrega, que la primera información que nos da es que nos dice dónde se origina la tentación. Y de eso tratan los 2 versículos que les compartí. Incluso el Señor va más al detalle y primero nos dice dónde no se origina la tentación, para luego decirnos dónde sí se origina. Porque la verdad es esta, hermanos. Y es que nosotros tenemos un deseo siempre de autojustificarnos. Cometemos a veces los peores errores, pero nos autojustificamos. Es que mi intención era buena, si mira lo que hice, pero nos equivocamos y tomamos malas decisiones. Intentamos autojustificarnos. Un error aún peor que ese, que la autojustificación, es que intentamos desligarnos de las responsabilidades. Los que tienen hermanos menores o mayores entienden lo que estoy diciendo. Cuando algo sucede en casa y llega mamá y pregunta, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Cuál es la primera frase que dicen los niños? Yo no fui. Y la segunda, fue él.
¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está desligarnos de toda responsabilidad y o echarle la culpa a otro. Pero tenemos eso en nuestra carne. Es que designamos la culpabilidad sobre otra persona. Nos da un poco de risa porque nos acordamos de situaciones cotidianas, pero este es un problema que lleva años. Tanto así que nuestros primeros padres hicieron eso. ¿Qué fue lo que sucedió? La mujer que tú me diste me dio y comí. ¿Qué has hecho? No, la serpiente me engañó, por eso comí. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos vemos en problemas? Le echamos la culpa a alguien más. Mantenga eso en mente. Nosotros, en oportunidades, cuando se trata de aprender una nueva materia o una nueva doctrina, nosotros decimos algo como lo siguiente. Y es que no es que cuesta tanto aprender Biblia, cuesta tanto aprender teología, pero en determinadas oportunidades nos ponemos teólogos y empezamos a deducir verdades bíblicas. Y pensamos lo siguiente, a ver, si Dios creó todas las cosas, entonces Dios creó los ángeles. Sí, Dios creó los ángeles. Y Satanás era un ser angelical. Entonces, si Dios creó los ángeles, Dios creó a Satanás. O sea que si Satanás me tienta para que yo entre en pecado, Dios es en última instancia el responsable de que yo sea tentado y caiga en pecado. Ah, pero en la iglesia me enseñaron que Dios es completamente soberano. O sea que en primera y última instancia el responsable de mi pecado es Dios. Entonces ahí nos salen los teólogos. Y ahí empezamos a deducir, y cuando se trata de quitarnos la culpa, ahí es cuando empezamos a inferir asuntos bíblicos. Pero estuve leyendo en un libro de comentarios lo siguiente. Y es que es muy malo echarle la culpa a otra persona de nuestros errores. Peor aún es echarle la culpa a Dios de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras tentaciones, de nuestras caídas, de nuestra debilidad. Es peor aún. Y Santiago lo sabe, Santiago sabe eso. Porque como Santiago es un pastor, él está cerca de las ovejas. Ya como se dijo hace algún tiempo atrás, él no es un pastor de escritorio, no es un pastor de correo electrónico, es un pastor de verdad, que está con su rebaño. Y él entiende que muchas veces en nuestra humana debilidad le echamos la culpa a Dios de nuestro pecado. Santiago quiere erradicar, quitar de raíz ese pensamiento de la mente de los creyentes y escribe estas palabras. Bueno, el Espíritu Santo por medio de la pluma de Santiago. Cuando alguno es tentado, ya sabemos lo que es una tentación. Amén. Sabemos que es una situación en particular en la cual se espera que uno peque, que uno transgreda la ley de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Que quede bien clarito. Dios no induce a nadie a pecar. ¿Por qué razón? Primer motivo, Dios no induce a nadie a pecar porque Dios es, ya sabe lo que voy a decir, porque Dios es santo, santo. Lo tenemos más que claro, lo sabemos, pero muchas veces no lo consideramos como algo importante. Cuando hablamos de Dios, hablamos de su amor, de su justicia, de su juicio, pero extraña vez hablamos de su santidad. Le voy a decir algo. La santidad de Dios, para Él, es el atributo mediante el cual Él desea ser conocido. Cuando está usted en una comida, en un almuerzo, y está un familiar con su celular y dice, les voy a sacar una foto. ¿Qué parte del cuerpo usted muestra o quiere que salga en esa foto? Obviamente el rostro. Entonces usted pone su mejor expresión, su mejor sonrisa, y pone acá una expresión como que la estuviera pasando bien, ya en ese almuerzo, para que quede registrado. ¿Por qué razón? No porque nuestra cara sea la parte más importante del cuerpo. Si hablamos de parte importante, vamos a hablar del corazón o del cerebro o los pulmones. Pero es en la parte de nuestro cuerpo por medio de la cual queremos ser reconocidos y queremos ser recordados por nuestro rostro. Nadie recuerda a ese antiguo hermano por el hombro. ¿Se acuerda del hombro del hermano? Uno se apoyaba y era firme. No, uno lo recuerda por su rostro, por sus expresiones faciales. Bien, Dios quiere ser conocido por su santidad. ¿Qué es la santidad de Dios? La santidad de Dios es esa virtud divina mediante la cual Dios es resplandeciente en pureza, en limpieza.
Dios es luz y Él emana luz santa, pura, limpia, sin pecado, sin arrugas, sin mancha, sin imperfección, porque Él es santo. Dios es santo y este resplandor no tiene mancha moral. Nunca nadie en la historia, ni antes, ni ahora, ni en un mañana, podría llegar a decir: yo leí en la Biblia una parte donde Dios actúa de una forma inmoral. Nadie jamás podría decir: Dios me hizo hacer algo inmoral. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo y Él manifiesta santidad y Él comunica santidad. Dios es santo, en Él no hay ninguna mancha moral ni pecado en Él. ¿Qué es pecado? Algunos para hacerlo muy simple y muy comprensible, sobre todo para los niños, lo dicen de la siguiente manera: pecado es todo aquello, y esto más tendencia, pongan la manito así, todos nos ponen la mano así. Pecado es todo aquello que Dios no pensaría, no miraría, no diría, no escucharía y no actuaría. Oiga, ¿y esto es pecado? Bueno, pregúntate si Dios lo pensaría, lo miraría, lo escucharía, lo hablaría o lo actuaría. Si Dios no haría ninguna de estas cosas, o si ese acto no pasa por ese filtro, es pecado. Y es una forma bastante razonable de entender el pecado. Otros han dicho lo siguiente: pecado es todo aquello que contradice la santa y perfecta voluntad de Dios. ¿Con cuál definición se va a quedar usted? Elija la que más le agrade. Ambas dicen básicamente lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el pecado es una transgresión a la voluntad santa de Dios. Dios es santo, por lo tanto en Él no hay contradicción. Algunos han llegado a pensar: oye, pero si Dios dijera que lo que ahora es inmoralidad, ya no es inmoralidad, ahora es aceptable, ahora es pasable, ¿podría ser posible porque la palabra de Dios es la ley? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él no va a decir que sí hoy y mañana decir que no. Él es inmutable, siempre es el mismo. Hay un versículo que está en el Antiguo Testamento que nos habla de la integridad de Dios, o uno de tantos, que dice lo siguiente: Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta. En Dios no hay imperfección, porque todos sus caminos son rectitud, derechos. Dios de verdad, porque en Dios no hay mentira, Dios no miente. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Repito, ninguna iniquidad en Dios. Es justo, o sea, conforme a su ley, Él es justo y recto. Y luego dice: la corrupción no es suya. Es decir, Dios es santo, sin injusticia, sin perversión, sin corrupción, sin falta de rectitud, sin pecado, sin mancha, etcétera, etcétera, etcétera. Él es santísimo. Cuando nosotros pensamos en la santidad, sabemos que nosotros debemos ser santos. Y muchas veces nos equivocamos en nuestra percepción de lo que es ser santo. Y nosotros llegamos a creer muchas veces de forma equivocada que ser santo significa no responder nunca, estar quietos en una actitud como de oración, y pensamos que eso es ser santo. O sea que si aparece fulano, y si fulano insulta a mi familia, si se le falta el respeto a mi esposa, si se le falta el respeto a mi hija, en mi caso particular, si llega fulano y empieza a hablar mentiras y falsedades acerca de Dios, si empieza a blasfemar del Evangelio, si empieza a mentir sobre la Biblia, como yo soy santo, tengo que quedarme quieto y no hacer nada. Esa es una percepción equivocada de lo que es santidad. Dios es el claro ejemplo de esto. Dios es santo, pero el hecho de que Dios sea santo no significa que Dios no aborrece, detesta y le repugna el pecado. Tanto así que Dios, por causa de su santidad, Él siempre ha condenado el pecado. No condonado, condenado el pecado. Es decir, que cuando un ser se rebela en contra de Él, ¡pum!, fuera de mi presencia. No acepta el pecado delante de sí. Él condena el pecado en todas las esferas existentes. ¿Se acuerda usted de lo que pasó antes de la fundación del mundo como tal? O más bien, antes de que
hubiera una percepción, un entendimiento de que la historia ya estaba corriendo, cuando allá, nos dice la Biblia, en la esfera celestial, hubo un ser que miró a Dios y dijo: yo quiero ser como Él. Yo voy a establecer mi trono frente al trono de Dios y voy a ser semejante como Él es. Y por causa de sus contrataciones, según lo que encontramos en la Escritura, este ser angelical logró atraer así una tercera parte de los ángeles de Dios que se unieron a su rebelión en contra del Ser Supremo para tomar un lugar cerca del trono de Dios, una posición de preeminencia como Él. ¿Y qué pasó? Expulsado. Como dirán algunos, tarjeta roja. Expulsado de la presencia de Dios, porque Dios no permite la insurrección delante de Él. Por eso la palabra dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Porque incluso en la esfera celestial Dios repugna y condena el pecado. En cuanto a la esfera terrenal, acordémonos de lo que pasó en Génesis. Ustedes pueden comer de todos los árboles que están en el huerto, pero este árbol no me lo tocan. Prohibido, estrictamente. Vino la serpiente, hizo lo que ya sabemos. ¿Y qué pasa con Adán y Eva? Fuera. Porque Dios condena el pecado. Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, pero es justo. Y el pecado merece condenación. Eso es la esfera terrenal. Y en los últimos tiempos, nos dice el libro de Apocalipsis, que todos los muertos se van a presentar delante de Dios. Dice que el Hades, el infierno, va a entregar a sus muertos en el juicio ante el gran trono blanco. ¿En qué lugar va a tener cumplimiento esa profecía? Puntualmente no lo sé. Lo que sí sé es que va a tener cumplimiento. Y todos los pecadores van a presentarse delante de Dios, se va a abrir el libro de la vida, se van a ver los actos de todas las personas y todos al lago de fuego a arder eternamente y para siempre. Porque Dios condena el pecado. La santidad de Dios no es una santidad inmóvil, no es una santidad muerta, no es una santidad inerte. El hecho de que Dios sea santo conlleva que Dios odia, aborrece y condena el pecado. Habacuc capítulo 1 versículo 13 tiene una declaración tremenda en cuanto a la santidad de Dios. Dice Habacuc 1:13 lo siguiente: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Esto está resaltando la santidad de Dios. Voy a leer para ustedes una nota que encontré respecto a este pasaje, o que grafica muy bien este versículo, de que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Ponga atención. Dios y el mal existen en dos reinos que nunca se encuentran. Él es invulnerable al mal y es del todo impenetrable por sus acometidas. Es decir, el pecado no puede penetrar la presencia de Dios, no puede estar delante de la presencia de Dios. Está consciente del mal, pero el mal no lo puede tocar. Al igual que la basura no puede tocar a un rayo de sol brillando sobre un basurero. Más claro, echarle agua. Dios está en todo lugar y resplandece sobre toda área creada por Él, pero el mal no puede penetrar a la persona de Dios. Nunca se conectan, nunca hay una interacción entre ambos, porque Dios es santo. Ese es el primer motivo por el cual Dios no es responsable cuando usted es tentado, porque Dios es santo. ¿Por qué otro motivo Dios no es responsable por nuestro pecado o por nuestra tentación? Volvemos a Santiago capítulo 1 y dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Bien, hay un hermano que está aquí en la predicación. Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, Dios no es vulnerable al pecado. ¿Qué significa esta palabra vulnerable? Significa lo siguiente: Dios no es endeble ante el pecado. En palabras más sencillas, Dios no puede ser tentado por el mal. Somos seres creados por Dios. Somos criaturas de Dios. Hoy somos hijos de Dios.
pero eso no quita el hecho de que somos criaturas, es decir, seres creados por Él. El hecho de que seamos creados implica que somos limitados. Solamente Dios es infinito y absoluto. Pero nosotros somos pequeños y somos limitados. Tenemos limitaciones. Bien. No solamente somos limitados, sino que además, después de la caída allá en Edén, tenemos una naturaleza pecaminosa arraigada en nuestra carne. Entonces, en nuestra limitación, muchas veces nosotros, o casi siempre, creemos que necesitamos algo más aparte de Dios para estar plenos, para ser felices, para estar completos. Tenemos un deseo de estar bien, un deseo de ser complacidos, y es ese deseo por el cual somos tentados. Aquel niño pequeño que tiene un hermano mayor y ese niño quiere el juguete de su hermano mayor, pero no puede usarlo porque es pequeño, no sabe andar en patineta todavía, no sabe andar en bicicleta, pero el niño pequeño codicia el juguete de su hermano y esa codicia, ese deseo lo conduce a la tentación, de tal manera que ese niño empieza a golpear a su hermano porque quiere el juguete de él, porque desea un objeto para él sentirse feliz, y ese deseo lo induce al pecado. Cuando los niños pasan a la etapa de adolescencia, comienzan a experimentar sentimientos dentro de sí. Y lamentablemente los adolescentes creen que porque tienen la capacidad de enamorarse, tienen la necesidad de compartir ese enamoramiento o esos deseos. Grave error. No por tener la capacidad de hacer algo se tiene la necesidad de suplirlo. Entonces, ¿qué hace el adolescente? Comienza a codiciar y comienza a desear y pensar que necesita de alguien para sentirse pleno, para sentirse feliz. Entonces, ese deseo y esa limitación de no tener siempre lo que quiere le induce a ser tentado. Esa es la razón por la cual nosotros como seres humanos somos tentados, por nuestras limitaciones y porque creemos que necesitamos algo aparte de Dios para sentirnos plenos en nuestra vida. Aquel que miente se ve tentado a mentir porque cree que mintiendo va a llevar una vida plena, libre de problemas. Ahora, ese es el motivo por el cual nosotros somos tentados. Pero Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué razón? Primero, porque Dios no es creado. Dios es creador. ¿Ya? Los ateos hacen jueguitos de palabras y le dicen a los cristianos: Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios. Mentira del diablo. ¿Por qué razón? Porque cuando el ser humano crea una deidad, esta deidad expresa las características propias del ser humano. Esa es la razón por la cual los dioses griegos, dioses romanos, eran locos por la lujuria, locos por la guerra, por el vino, por los banquetes. Porque cuando el ser humano hace una creación para considerarla mayor que uno, esa creación resalta los pecados del hombre. Entonces es imposible que Dios que el hombre más bien se haya creado un Dios santísimo. Es imposible. La historia de la humanidad y el hombre demuestra lo contrario. Entonces Dios no es creado, Él es creador. Dios es creador y Dios es infinito. Él es eterno. Él no tiene limitaciones. Él no puede ser tentado a hacer algo que no es, porque Él es absoluto, Él es Dios. Él lo es todo en ese sentido. Dios no puede ser tentado por el mal porque simple y llanamente Él es Dios. No puede ser seducido por el mal. No cabe ni la más mínima oportunidad a que Dios sea tentado. Alguno podrá estar razonando ahora y podrá estar pensando lo siguiente: si Dios no puede ser tentado por el mal, pero si Jesús es Dios, ¿cómo entonces nos enseña la palabra que Jesús fue tentado por el diablo? Si está claramente ahí, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, Marcos capítulo 1. ¿Por qué entonces nos enseña la Biblia que Jesús fue tentado si Dios no puede ser tentado? Se lo voy a explicar. Esto es importante para la fe cristiana. Recordemos lo que dice Filipenses capítulo 2, que Él, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios, porque Jesús es Dios. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Le explico. Imaginémonos la deidad de Cristo como el agua que está contenida en este vaso. El agua dentro del vaso representa la divinidad de Jesús. Y este vaso representa la majestad visible de Cristo en el cielo. Sus vestiduras reales, su trono, su resplandor, etc. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo tomó forma de siervo, lo que ocurrió fue lo siguiente. Usted haga este ejercicio en casa. Usted tome un vaso y vierta el agua de un vaso en otro. Lo que el Señor Jesucristo hizo cuando se encarnó fue que Él se vació a sí mismo de sus prerrogativas divinas y Él se vertió a sí mismo en un recipiente de humanidad. Por tanto, el Señor Jesucristo no se despojó de su deidad cuando se hizo carne, Él se despojó de esa grandeza, la cual quedó en el cielo. Y su divinidad, su ser, se vertió en un recipiente humano. Cuando el Señor Jesucristo viene al mundo, Él se cubre de humanidad. Es como ponerse un abrigo de carne y huesos. Eso es lo que el Señor hizo cuando se encarnó. Ahora, el Señor Jesucristo era una persona con dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Porque era Dios en un cuerpo de hombre. Como Dios, el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, calmó la tempestad, resucitó muertos, multiplicó el pan, los peces, convirtió el agua en vino, demostró su poder y su majestad porque Él nunca dejó de ser Dios. Y Él mantuvo todas esas características de Dios. Pero así también como ser humano, Él caminó, no voló, porque fue hombre en la tierra. Cuando le dieron de latigazos en su espalda, Él sangró. Cuando estaba cansado por el ministerio, porque aunque no lo crean, el ministerio es cansador, es agotador, Él durmió. Tanto así que la tormenta no lo despertó, imagínense. El trabajo del Señor. O sea que Él mantuvo características de Dios, porque Él era Dios, pero también tenía características humanas. Cuando Satanás tienta a Cristo, Satanás no puede atacar la divinidad de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Satanás atacó su humanidad. Hoy han pasado 40 días, tienes hambre, ¿por qué no te conviertes estas piedras en pan y sacias tu hambre? Está atacando su lado humano. El Señor Jesucristo era el Mesías prometido a la nación de Israel, el hijo de David que iba a reinar sobre el mundo. Y Satanás le ofrece, ¿qué cosa? Todos los reinos, porque estaba apuntando a su humanidad, a su mesianismo. Mira, échate de abajo del pináculo del templo, porque escrito está que a sus ángeles mandará. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Lo estaba tentando a que el Señor Jesucristo hiciera una manifestación de la protección angelical, de tal modo que todos reconocieran que Él era el Mesías, porque Dios mismo le protegía en toda situación. Es decir, oye, tú que eres el Mesías, ya vos date a conocer, tú eres el enviado de Dios, el hombre enviado de Dios. Lo que Satanás hizo fue atacar su humanidad. No podía atacar su divinidad, su deidad. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Nota el ejemplo. En las 3 oportunidades el Señor Jesucristo respondió con la palabra. Hay un dicho bien famoso, no sé, yo sé que usted lo ha escuchado más de alguna oportunidad, y es el siguiente. Cuando Satanás venga y te tiente y te recuerde el pasado, tú recuérdale el futuro. Hay una frase que dices, recuérdale a Satanás el futuro cuando él te recuerde el pasado. Bien, yo le voy a dar otro consejo a usted. Cuando Satanás venga y le recuerde a usted el pasado, usted recuérdele más al pasado todavía, recuérdele las Escrituras y dígale, escrito está. Porque así el Señor Jesucristo venció la tentación, citando lo que estaba escrito desde mucho antes. Bien, porque la palabra es inamovible. Entonces, ¿por qué razón Dios no es el motivo ni el causante de nuestra tentación y de nuestro pecado? Porque Dios no solamente es santo, sino que Él no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ya vimos que Dios es santo en esencia, en su ser. Ya vimos que Dios, por ser santo, no se doblega nunca ante el pecado. ¿Usted cree que si Dios es santo,
que si Dios no se doblega al pecado, Él se deleitaría en que sus criaturas se dobleguen ante Él, ante el pecado? Por lógica, ¿qué dice usted? Si Dios mismo no se deleita en pecado, si Él no comete pecado, si Él no se doblega ante el pecado, ¿usted cree que Él se deleitaría en que sus criaturas lo hagan? Obviamente no. Dios no induce a nadie a pecar. Antes bien, Dios quiere que el ser humano, todos los hombres, no solamente los cristianos, toda la humanidad, dejen de pecar. Ese es el deseo de Dios. Que todos, santos, píos y mundanos y pecadores, hijos de Dios e hijos del diablo, Dios quiere que todo el mundo deje de pecar. Dice ahí el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, no solamente tenemos que dejar el pecado en la práctica, sino esa concepción del pecado que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, dice el Salmo. O sea, deja de decir cosas incorrectas. Deja de comportarte de una forma que no corresponde a la palabra de Dios. Esos dos pasajes que le mencioné están en el Antiguo Testamento, son dirigidos a judíos, no a cristianos. Pero el mismo principio está en el Nuevo Testamento. Prácticamente en todos los libros hace un llamado a dejar de pecar. Y Pablo le escribe a los colosenses y les dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría? Porque cuando yo deseo algo más de lo que deseo a Dios, estoy quitando a Dios del primer lugar y estoy poniendo otra cosa. De modo que idolatría no es solamente en los pies de una estatua de yeso. Idolatría es cuando yo deseo más un bien material que hacer la voluntad del Señor. Es cuando yo deseo más participar de un deporte que de la santidad de Dios. Es cuando yo me apoyo en mi propia opinión más que en la palabra de Dios. Idolatría. Quitar a Dios de primer lugar y dejarlo en segundo. Entonces Dios quiere que todo el mundo abandone su pecado. ¿Por qué razón? Por las consecuencias naturales del pecado. Dios es un Dios amoroso y Dios ama su creación. Dios no se agrada de ver a sus criaturas denigrándose a sí mismas, denigrando su condición moral. Pienso y usted estuvo informado de esto, de las marchas feministas. Mujeres exigiendo respeto, denigrándose a sí mismas, exponiendo su dignidad, exponiendo su virtud, denigrando su dignidad intrínseca que las mujeres tienen. ¿Se da cuenta qué extraño es el ser humano? Exige respeto denigrándose a sí mismo. Qué terrible. Dios no se agrada de ver a su creación denigrándose a sí mismo. El maravilloso diseño que Dios tiene para el matrimonio, verlo denigrado y bajado a nivel animal. Porque los perros, por sus instintos de animales, se involucran con otros machos. Y Dios no se agrada de ver al ser humano bajando el estándar del matrimonio a un nivel animal. Dios quiere que el ser humano se aleje de su pecado porque el ser humano se está autodestruyendo. Dios quiere que el ser humano deje su pecado porque el pecado trae consecuencias eternas. No solamente consecuencias en esta tierra, sino por la eternidad. Hay un infierno a la espera de los que mueren sin Cristo. Y hay un lago de fuego que va a ser inaugurado más adelante con el anticristo, el falso profeta y luego todos aquellos que hayan muerto sin el Señor. Pero Dios no solamente quiere que el ser humano deje de pecar. Dios quiere que el ser humano comience a hacer lo que es correcto. Recuerde siempre esto. La santidad práctica tiene dos etapas. La primera etapa es dejar lo que está mal y la segunda etapa es abrazar lo que está bien. Eso es santidad práctica. No es sabio para nosotros como creyentes dejar de fumar, dejar de robar, dejar de mentir y quedarnos sentados calentando una banca. Tenemos que comenzar a orar. Tenemos que comenzar a escudriñar. Tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que mantener la comunión. Tenemos que adorar en santidad. No es solamente dejar de hacer, también hay que comenzar a hacer lo que al Señor le agrada. ¿Por qué Dios quiere que el ser humano camine en esa santidad de progreso? Por las bendiciones que conlleva y que comporta esa santidad o ese comportamiento moral. Dios dijo que no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se convierta de su mal camino, es decir, que comience a hacer lo agradable a Dios y que viva, que tenga una vida prolongada. Amén. Recordemos que el Antiguo Testamento se enfoca más en las promesas terrenales que en las celestiales.
Las promesas para Israel eran de la tierra prometida, el fruto de la tierra, la larga vida en la tierra, la riqueza de la tierra, el reino en la tierra. Sí había menciones a la vida eterna, pero era principalmente la vida terrenal, la tierra prometida de Israel. Por tanto, cuando Ezequiel dice eso, está hablando de vida en la tierra. Dios quiere que el ser humano goce de largos años en la tierra. Esos son los beneficios de la sabiduría de Dios. Dios quiere que el hombre comience a caminar conforme a la voluntad de Dios por las bendiciones espirituales que conlleva eso. Los que están casados saben lo que voy a decir. Y no hay nada más hermoso en la vida que vivir el matrimonio conforme a los parámetros bíblicos, haciendo la voluntad de Dios. Aquellos que no conocen al Señor no quieren llegar a su casa en las tardes, en las noches, porque se van a encontrar con los problemas del hogar. En cambio, aquellos que mantienen un matrimonio conforme a la palabra de Dios, lo único que quieren es estar en casa, con su familia, gozando de las bendiciones del matrimonio, del hogar, de la paternidad, de los hijos. Porque hacer la voluntad de Dios conlleva bendiciones naturales aquí en la tierra y bendiciones espirituales, el gozo, la plenitud de vida, la paz, el amor. Dios quiere que el ser humano haga su voluntad por el reconocimiento de la gloria de Dios, porque Él quiere que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. O sea que Dios no es el culpable por nuestra tentación, porque Dios es santo, porque Dios no se doblega ante la tentación y porque Dios no tienta a nadie. Al contrario, Dios quiere que el hombre deje el pecado y camine conforme a su voluntad. Por eso, amados hermanos, por causa de la propia santidad de Dios, Dios nunca ha deseado y Él nunca va a desear que sus hijos entren en tentación. Así que si usted ha tenido ese pensamiento, quítelo ya de su mente y nunca más vuelva a eso. A Dios no le gusta que hable mal de Él. ¿Ya? Quite ese pensamiento de su corazón. Dios no quiere que usted entre en tentación. Más bien, Dios permanece con nosotros aún en la tentación. Cuando usted dice, ¿cómo Dios está conmigo en medio de tanto pecado que me rodea? Dios está ahí diciéndole, adelante, avanza en santidad. Dios no está con una vara esperando que usted peque para aplicar la disciplina. Dios está con usted impulsándole e incentivándole a crecer, a hacer la voluntad de Él. Dios está con ustedes, son del mismo equipo. Dios no es su enemigo. Dios quiere que usted sobrepase la tentación y viva en santidad. Dios anhela que todos, no solamente sus hijos, sino que todos podamos gozar de su santidad y de los beneficios que conlleva caminar en la voluntad del Señor. Esa es la razón por la cual vino Cristo a la tierra, para abrir el camino al Padre, para entregar su vida en la cruz del Calvario, para pagar el precio por nuestros pecados. Si usted se arrepiente de sus pecados, si le confiesa a Él como el Señor de su vida, si cree en su muerte, en su resurrección, el Señor le da la bienvenida con los brazos abiertos a su familia, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, tenemos la bendición de tener a Dios en nuestra vida y caminar en santidad para su gloria. Él no tienta a nadie, Él nos acompaña para que vivamos en santidad. Amén. Vamos a orar.